Mi nombre es Martín Parada, yo trabajo en la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. Como por 15 o 20 años he investigado los sectores productivos del país y por esas cosas de la vida, como en octubre del 2014, el señor viceministro de Planificación me invitó a participar en una Comisión Nacional de Bambú, que unos meses después, digamos, ha terminado académicamente en una investigación que se llama La cadena del sector de producción de bambú y transformación industrial en la región Brunca de Costa Rica. Esta investigación fue realizada con un equipo de investigadores que yo integré interdisciplinaria, es decir, hay agrónomos, hay economistas, me parece que hay biólogos, y eso creo que hizo que lográramos el objetivo predeterminado. He agradecido con todo el marco institucional público que ha dado soporte a esta investigación, el Instituto Nacional de Aprendizaje a través de la Dirección de Pymes, quien ha financiado en colaboración y coordinación con la Comisión por un monto de 17 millones de colones, prácticamente con un tiempo estimado de ejecución, que creo que esto es importante, de 5 meses, esos son 25 semanas de trabajo, con una salvaguarda de 2 semanas. Esa es una tarea ardua para un equipo de investigadores, pero un reto que pudimos resolver, y el informe final, como lo decía don Abraham, muy bien elaborado y pronto estará circulando de consulta a todos ustedes. Al Ministerio de Agricultura, al Programa Nacional de Bambú, con don Gilbert Charpentier, que técnicamente ha acompañado, a Bambucop, que es la cooperativa que lleva la gobernanza y la orientación en la región, a Mideplan y a una serie de otras instituciones que han colaborado. Fíjense que para organizar esta presentación he tenido un gran problema, porque la investigación es bastante compleja y por lo tanto tiene aspectos metodológicos, tiene un contexto internacional y sectorial y nacional, tiene la estructura de la cadena, la cual no sabíamos hasta ahora, el análisis microeconómico dentro de la estructura insumo-producto y los criterios para el establecimiento de los núcleos que han sido puestos en común con el marco institucional público dentro de sus criterios, dentro de esos núcleos, y unas 10 conclusiones, pero de esas 10 conclusiones creo que me voy a referir a 2. Por un tema de prioridad, hay 30 minutos, ya el moderador de la mesa lo indicó. Yo preferiría, dentro de esta lógica, luego podrían ustedes tener todo el detalle, mencionar tal vez algunos aspectos metodológicos para el trabajo, porque esta metodología es una contribución de la investigación, porque puede ser utilizada por otros, y el conocimiento es para ser usado. Entonces me parece que aparte de lograr el objetivo fundamental, la metodología puede ser una apropiación. Y me voy a centrar más que todo en el análisis microeconómico y en el criterio de los núcleos. Si ustedes tuvieran alguna consulta, algún comentario, me parece que podrían luego en los comentarios hacerlo y profundizar en ese espacio, si el tiempo alcanza. Entonces voy al planteamiento de la investigación. Los académicos siempre empezamos con una gran pregunta para poder tener el problema a investigar y tener una línea roja. Esa línea roja para nosotros se resume en una pregunta muy sencilla, y es cuál es el potencial de producción del bambú que posee la región sur del país, no la región atlántica, no la región Huetar Norte, no la región Chorotega, sino la región sur. Dentro de eso es necesario determinar cuáles son las condiciones socioeconómicas que caracterizan la cadena de bambú, cuál es el potencial de transformación, porque en una economía sana debería tener una fase primaria, una fase secundaria, e ir al sector terciario de la economía. Eso lo han hecho los países desarrollados, pero a nosotros nos ha costado mucho pasar de la fase primaria a la fase de industrialización y a la fase de comercialización. Y luego, ¿cuál es el potencial de esa comercialización dado el desarrollo de este mercado? ¿Quiénes son los potenciales consumidores y cuáles son los posibles servicios ecosistémicos que las plantaciones de bambú tienen?
Ahí no me voy a referir tanto por tiempo, pero tenemos una propuesta dentro del documento muy bien planteada. La hipótesis de arranque es si existe potencial en la región de Costa Rica, en la región sur de Costa Rica, para desarrollar algún tipo de sistema de producción de bambú que sea rentable y sostenible para los pequeños y medianos agricultores. La cadena, metodológicamente, es la articulación de distintos eslabones, igual como una cadena de oro que ustedes tengan, tiene pequeños eslabones. Entonces, esos eslabones hay que estructurarlos y hay que definirlos y hay que tipificarlos desde la apropiación de insumos hasta el consumo final del bambú. En este caso, entonces el objetivo primero tiene que ver con determinar ese potencial de producción en la lógica de la articulación de esos eslabones, luego determinar el tipo de sistema de producción que dinamiza toda la cadena en la región sur, analizar las condiciones topográficas. Alguien preguntó antes si las pendientes afectaban, por supuesto que sí. Una cosa es sembrar bambú en este piso plano y otra cosa es sembrarlo en un desquebradero, y entonces analizar las condiciones topográficas, agronómicas, en las cuales están ubicadas las unidades de producción, se constituyó en un objetivo. Y la preocupación de todos es que una zona empobrecida como es la región Brunca debería de tener una oportunidad económica en el bambú, y entonces ver si las condiciones sociales y económicas de estas familias, cuál es, para saber la vulnerabilidad social de este. Adicionalmente, desde el punto de vista de la protección, determinar el estado del recurso hídrico, porque el bambú, ya se ha dicho sus bondades en materia hídrica, cuál es el estado del recurso suelo, porque si bien es cierto, el bambú puede crecer y puede desarrollarse en zonas con suelos deteriorados, sin duda eso afecta su rentabilidad, las condiciones de flora y fauna de la región y la importancia dentro del paisaje. Dentro de la transformación avanzamos hasta donde la cadena está operando, es decir, uno teóricamente o a nivel de pensamiento estratégico podría saber o suponer cómo va a ser la fase primaria, la fase secundaria, es decir, a la fase de industrialización. Y entonces esa fase de transformación en la cadena operativamente fue determinada, pero es dentro de la lógica de su dinámica actual. Y entonces ver y visualizar la dinámica y el potencial de su industrialización. Básicamente desde el lado del consumo es una preocupación de todos, porque yo no dudo que si yo pregunto si alguien va a construir su casa y yo le doy dos opciones, bambú o block, la gran mayoría escogeríamos block. Es decir, el consumidor, dentro de sus preferencias, dentro de sus gustos, dentro de sus limitaciones de información, etcétera, el bambú no es un material que esté endogenizado dentro de los patrones de comportamiento de los consumidores, y entonces es un mercado emergente. En el contexto socioeconómico no me voy a referir más que con esta lámina lo que demuestra es que la región Brunca es una región empobrecida. La posición desde el punto de vista del desarrollo humano, ustedes lo pueden ver, OSA, lugar 51, Doloroso, Buenos Aires en la posición 74 y Pérez Celedón en la posición 57, pobreza, desempleo, etcétera. Desde el punto de vista de nivel agregado, quiero mostrarles estos datos interesantes, porque uno puede decir, no, el mercado bambú es un mercado incipiente, pero desde el punto de vista de la lógica de consumo, hay importaciones de bienes derivados del bambú registradas desde el 2011, nos costó mucho recoger estos datos en el marco institucional público disponible del año 2011 al 2015, y la gran mayoría de esas importaciones vienen de Dinamarca. Entonces la gran pregunta es decir, bueno, ¿cómo nos abastecemos de importaciones de derivados del bambú si podemos producir la materia prima y podemos transformarla? En el 2015, $2 millones, en el 2011, $1.5 millones. Puede sonar poca plata si lo comparamos con otros bienes importados, pero lo cierto es que eso demuestra que hay demanda.
De Suiza en algún momento se llegaron a importar en el 2012 $2 millones y el país en general importa $2.1 millones de sus derivados. Entre esos productos están los siguientes: paneles, canastas, artículos de papel, asientos, mueblería, laminados. Es decir, hay una gran gama de productos de transformación que pueden ser y que están siendo consumidos por los costarricenses. Ahora vámonos a la cadena. La cadena tiene esta estructura, es un montón de cajitas y con seguridad tiene problemas para verla. Esos detalles nos muestra que es una cadena bien compleja, que tiene una integración vertical en sus mercados y tiene también una lógica horizontal en su funcionalidad. Y arranca con la viverización. Y luego me voy a referir a alguien que participó ayer, que creo que se llama, recuerdo el nombre, un señor Vidal, que no sé si nos acompaña, pero el tema de la viverización es un tema que pasa por tener camas, por colectar los famosos chuquinis, y esos chuquinis son los que efectivamente generan la planta de bambú. Una vez que eso se tiene, que pareciera una tarea fácil, pero es una tarea de expertos como Manuel y otros productores que hay en la zona, hay que ir a la presiembra y ahí hay que hacer limpieza, igual que cualquier otro cultivo, manual o química, y hay una serie de condiciones del suelo que hay que analizar, macroelementos, microelementos, y eso es una tarea agronómica. Dentro de la siembra es una tarea desde el hollado hasta la fertilización, hasta la siembra, de poner el chuquín en el suelo para que empiece a crecer. Entonces, si nosotros vemos la dinámica del cultivo, la poda, la fertilización, el uso de químicos, etc., es una cadena intensiva en trabajo. Y las cadenas intensivas en trabajo son cadenas de bajo valor agregado. Es decir, la única apropiación es el salario. Y como voy a mostrar más adelante, los salarios medios de estas familias rondan entre los 150,000 y los 200,000 colones, que no llegan ni al mínimo de salario del país, que son $580. Por lo tanto, digamos, hay una necesidad de integrar, como dice ahí, el eslabón de transformación e industrialización para impulsar el valor agregado que decía el profesor Stan ayer, hacia el tránsito a la comercialización y al consumo final. Y en el consumo final no pensamos solo en el tema de las viviendas y de las casas por parte de las familias, sino que hay hoteles que tienen preferencia por el bambú, hay constructoras que tienen preferencias por y también el tema de las artesanías, pero de nuevo la artesanía es intensiva en mano de obra y genera poco valor agregado. Entonces aquí la conclusión, creo, de esta cadena es que esta cadena tiene que pasar de ser intensiva en mano de obra a ser intensiva en capital o en tecnología, y eso pasa estrictamente por la industrialización y la transformación. Bueno, ¿en dónde está esta cadena? Porque antes no sabíamos, Manuel tenía unos datos, otros datos. Hoy sabemos, anclamos 33 poblaciones, no fue una muestra, como decíamos al inicio, esto casi se aproxima a un censo, y de esas 33 plantaciones, ven, están concentradas en la línea, son los puntitos negros, en Golfito, en Pérez Celedón, pero hay un grupo significativo en Buenos Aires. Y esto va a ir orientando porque los productores también tienen sus criterios para ubicarse. Y yo estoy seguro que han ubicado estas plantaciones producto de su racionalidad económica, que luego obviamente pasa por los núcleos que se están pensando, dado algunos criterios más profesionales y más de expertos. Entonces, también otra incógnita que teníamos en la cadena era, bueno, ¿cuántas hectáreas hay? A mí me hablaban de un número, de otro número, y yo preguntaba, dígame dónde tiene el dato, dónde está la evidencia. Ah, ahí tenemos en unos cuadernos, no sé qué. Nosotros anclamos las fincas y las hectáreas sembradas que hay son 201 hectáreas en 33 plantaciones, productores o plantaciones. De estas hay dos, una me parece que está en Paraíso de Cartago y la incluimos porque la base de datos que nos facilitaron decía que había un productor de bambú en Cartago, en Paraíso. Entonces aprovechamos y anclamos también la investigación ahí de acuerdo a los criterios que hemos establecido y por eso son 33, se suman 201 hectáreas.
Algo que me preocupa relativamente y no sabemos es la edad de los productores. Las líneas rojas muestran que no es gente joven, sino gente que son adulta no mayor, pero superan uno los 55 años. Y esto nos llama la atención por el tema que decíamos de generar ayer capacidades y tiene que ver con tener recurso humano joven que esté dispuesto a cultivar. Porque estos están cultivando 200 hectáreas, pues se ocupan 5,000 y están ayer hablaba de 30,000 o 50,000 hectáreas. Y eso implica un reto porque en el cultivo es uso intensivo de recurso humano, que por cierto no es muy calificado, es decir, el 21% tiene primaria completa y un 18% primaria incompleta, típicamente lo que pasa en sectores productivos de la agricultura o ligadas a este tipo de actividades con el uso de la tierra. Y por lo tanto, el tema de las oportunidades económicas sí que pasar dentro de la misma cadena porque es imposible que migren a otra cadena. Eso es como pensar que los pescadores pasen a producir lechugas que quisiéramos, pero son pescadores, por 50 años tendrán que morir siendo pescadores, y estos hombres son productores de bambú, tendrán que morir siendo productores de bambú posiblemente. Entonces la lógica de la transformación toma mucho más relevancia. No trabajan el 44%, eso es un dato simplemente que verifica el problema de desempleo, y dentro de las fuentes de ingreso, sí, el 17% vive de la agricultura, de su finca el 11%, y del comercio un poquito, un 11%, entonces desde este punto de vista en la región sí es una actividad de agricultores, a pesar de que la economía está terciarizada. Este dato es muy importante, el 48% de estos tiene ganado de doble propósito, es decir, sus tierras están dedicadas a la ganadería, y como dijo Stan antes, una hectárea para una vaca, una hectárea para un ternero. Eso tiene un costo, tiene un beneficio. Bueno, ver si una hectárea para bambú tiene igual beneficio o mayor, dada la industrialización que se puede impulsar, se dedican a los porcinos, a los caballos y eso. En términos de los ingresos, de 130,000, perdón, ahí no son 2.400.000, creí que lo había corregido, son 240,000 colones y esos son los ingresos medios. Me llamó la atención poderosa este dato de los productores, porque los productores dentro de sus usos del bambú, por ellos mismos reconocieron el 63% que es un uso muy útil y frecuente es la protección de cuencas, la reforestación, 78%, y la mitigación de la erosión. Entonces son usos que ellos están reconociendo como el bambú, es una conciencia hacia el bien de la naturaleza vinculada a la producción. Ahora, también es interesante que dentro de esta cadena hay una base organizativa que creo que hay que explotar y que por su propia dinámica se ha dado, y es que la actividad del cultivo está naciendo amparada a un principio de colectivización social, y eso tiene que ver con la cooperativización. Entonces nos encontramos a Bamboo Coop, a ASOCOP, a la Asociación de Desarrollo a Bambutico, a Cope Agromueble, etcétera. Entonces son lógicas de la funcionalidad de los productores donde la asociatividad es una fuente importante. En la transformación solo voy a decir que es muy necesaria y que ya ha sido bastante detallada por otros compañeros, ahí no me voy a detener. Ahora sí, veamos aspectos microeconómicos del bambú. Y aquí quiero que sean un poco tolerantes en el sentido técnico, y es a los datos que nos hemos aproximado con los productores y con los especialistas, bajo un escenario de normal a mínimo, no óptimo, y esto nos lleva a anclar una estructura insumo-producto, donde la estimación de la producción de culmos la hicimos para 10 años, en una plantación de uso agroforestal bajo un sistema de protección y conservación. Partimos de estos supuestos, son muchos supuestos, si pueden me siguen, si no vemos el balance general, pero 400 plantas por hectárea, me parece que ese es el número que podría ser correcto, a 5 metros por 5 metros, entre calle y entre planta, y el promedio de culmos
es de 6,000, de los cuales 33% son rebrotes, 33% son verdes, 33% son maduros. Tomando esta base de investigaciones realizadas y la nuestra con los productores, establecimos un 25% de aprovechamiento. De esos 6,000, si yo multiplico esos 6,000 por el 33% que está en uso, tendríamos 2,000 culmos, por 25% teníamos 500 culmos. Dado que la recolecta empieza en el 4º año, entonces tendríamos la primer corta con 500 culmos, de una población estimada en 6,000. Al 5º año sigue evolucionando la producción y el promedio se estima en 2.5% de rebrotes por planta, por 400 plantas sembradas, y tendríamos 1,000 rebrotes. Del 4º año, que teníamos 2,000 culmos maduros, menos 500 que ya cortamos, tendríamos 1,000 culmos disponibles que quedarían en la plantación al 4º año después de la primera colecta. Así sucesivamente, llevamos la evolución de la plantación y el análisis por año, al 6º año, al 7º año, al 8º año. Eso nos llevó a este resumen, que en la primera corta tendríamos al 4º año 500 culmos, en la segunda 625, hasta que transitábamos en el total de años con 6,900 culmos. Ese es el dato que nosotros hemos podido estimar. Si suponemos que va a costar cada culmo $4 o 2,000 colones, tendríamos que 6,956 culmos por 2,000 colones da 13,912,000 colones por hectárea. Si le restamos la estructura de costos, que son 5,392, y ahora les voy a decir la distribución de estos, tendríamos 8,5 millones de ingresos brutos al año, a lo largo de los 10 años, con lo cual por mes tendríamos 70,000 colones de ingresos, 71,000. Entonces, ¿esto tiene potencial de bienestar? Por supuesto que sí. Dada esa estimación, por mes serían 70,998 per cápita. Entonces la canasta básica rural en el país se cubre con 41,000 colones, es decir, la actividad de bambú cubriría 1.7 veces la canasta básica. Entonces a la gente le sirve para autoabastecerse. Desde el punto de vista del establecimiento del cultivo, lo determinamos, es la estructura de costos, llega a 644,000 colones por primer año y evoluciona así hasta el 10º año y tiene esta distribución. Y aquí llamo la atención de que el material reproductivo insume el 52% en el caso del establecimiento de la plantación. Por lo tanto, es importante que los productores se apropien de esta fase para poder ellos reducir y ablandar su estructura de costos, preparar el terreno, que es mano de obra y estas cosas, un 24%, y el resto son costos menores. Entonces, en conclusión, ahí lo que quiero decirles es que la estructura económica está determinada, se validó con los productores y se validó con los especialistas. Ahora, quiero referirme solamente, muy brevemente, no sé, don Abraham, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto? 10. Es que ella me dijo menos. Yo quiero saber si no voy a las conclusiones o algo. Ella dice 5. No sé. Desde el punto de vista de los núcleos no pueden ser articulados de una forma antojadiza. Y es una preocupación de todos, de la academia, de los especialistas, de los hacedores de política pública, etcétera. Yo lo he visto. El marco institucional público tiene unos criterios predeterminados para los núcleos. Nosotros hicimos el ejercicio académico y entonces empezamos a ver condiciones, concentración geográfica, condiciones del sitio, tanto ecológicas, bioclimáticas, edáficas, fisiográficas, localización, disponibilidad de asistencia técnica, fuentes de financiamiento, de una serie de factores que están asociados para esto. Y determinamos los parámetros, ¿verdad? Porque aquí no se puede andar experimentando, eso es lo que no queremos. Y dentro de algunas condiciones encontramos esto,
humedad relativa en las condiciones bioclimáticas de 75 al 85%, vientos de 15.8 kilómetros por hora con brisas débiles, con un brillo solar de 1800 a 2200 horas luz por año, precipitaciones de 2000 a 2500, y en esto con los fenómenos de la niña y a veces del niño, en un año podrían ser más que eso y en otro año podría ser menor, pero lo cierto es que es un comportamiento de una distribución normal, podría ser ese. Y condiciones fisiográficas en términos de su pendiente, ojalá pendientes menores a 45 grados. Entonces, logramos ver en la organización de los productores, la presencia de los centros de transformación, la disponibilidad de asistencia técnica como requerimientos de los núcleos. Esto quiere decir que el potencial de los núcleos está en Golfito, en Pérez Celedón, en Buenos Aires y Golfito. Y entonces esa composición de los núcleos que pasa por la Comisión Nacional, creo que tienen los insumos para poder decidir cuáles núcleos serían los adecuados. Podemos mapear esto de acuerdo a cada criterio, por ejemplo, a la capacidad del suelo. Si da la capacidad del suelo, esa es la distribución de los productores que están operando y eso ayudaría a orientar la definición de los núcleos. Quiero mostrar solo 3 conclusiones, son 10, pero me parece que 3 podrían ser las relevantes. Uno, es que el desarrollo productivo del cultivo de bambú en la región ha sido introducido satisfactoriamente por productores independientes que se han organizado a nivel social en cooperativas. El área de siembra de bambú son 193 hectáreas, dados los ajustes que mencioné, por 31 plantaciones productores. 44% son plantaciones maduras, 56 son recientes. Esta base productiva tiene un potencial para el establecimiento de 4 módulos productivos en la región y avanzar hacia la expansión de esa actividad productiva. La composición de los módulos, aquí hay que diferenciarlos. Uno podría tener módulos con criterios diferenciados, módulos de alta adaptabilidad, con alta producción y máxima rentabilidad, módulos de baja adaptabilidad, módulos de adaptabilidad media. Y eso pasa por la orientación política. Y yo he escuchado recurrentemente que es que el bambú hay que irlo a sembrar en los terrenos con pendiente o típicamente llamados desquebraderos o despeñaderos, que hay que ir a sembrar bambú a las áreas erosionadas. Áreas erosionadas no tienen fertilidad, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí hay que darle vuelta a la cosa y buscar las mejores condiciones de suelo, de clima, dados los criterios para obtener una rentabilidad mejor y entonces hacer sostenibilidad del cultivo con los productores. Si se decidiera lo contrario, creo que eso va a afectar la rentabilidad de los módulos. Y el éxito de los módulos no solo depende del músculo de los productores en la tierra, depende de un conjunto de condiciones igual que cualquier otro cultivo: financiamiento, asesoría técnica, capacitación en la transformación, manejo de un mercado incipiente en productos y subproductos, en el establecimiento de centros de acopio, en transformación en cada uno de los módulos. Entonces, esto obliga a todo el marco institucional público a operar sin miopías y tener que apoyar en porque el productor no tiene músculo en esos requerimientos. El productor lo que tiene es tierra y su modesto conocimiento para intervenir. Y la actividad económica de bambú sí requiere planificación, es decir, debe planificarse para ver qué variedades deben introducirse de acuerdo al potencial de cultivo en cada área o módulo que se defina. Desde el punto de vista de las caracterizaciones socioeconómicas, la cadena sigue dando aportes. ¿Por qué? Porque nos dice que poblaciones de este tipo en vulnerabilidad social y económica tienen una oportunidad económica importante y este es, en este caso, el bambú. Actividad articulada por micro y pequeños productores. Entonces, desde ese punto de vista, para la región Brunca, este sí es una oportunidad, no porque se nos antoja, no porque políticamente es importante, sino porque es necesario para superar la vulnerabilidad social
de las familias que están en esta actividad económica. Finalmente, quiero capturar una información de la que ayer dijo un señor que creo que se llama Vidal. Yo creo que hay que ser ingeniosos e intentar plantear algunas recomendaciones que podrían ser espontáneas. A mí me parece que si el ICE va a hacer el proyecto ecológico, el proyecto Etiquís, el ICE tiene que pagar algo, porque siempre usa los recursos, genera energía, es un negocio corporativo público, pero debe intentar transferir algo a la región y podría ser un proyecto ecológico que financie la siembra de bambú, así como financia otros árboles, de tal forma que la captura de agua de esos chuquín de bambú que se siembren alrededor del anillo, podría ser del embalse o de las regiones cercanas, permita alrededor del Tiquís no solo darle belleza, no solo darle sino darle a los productores oportunidad para poder usar eso como materia prima. Se haría retención de agua, lo cual le sirve mucho al ICE y nos sirve a todos, le serviría a los productores, le serviría a todos los ciudadanos por el tema del paisaje y la belleza, y eso compensaría una reducción en los costos de producción o en la estructura insumo-producto del productor o cultivador de bambú, y eso contribuiría a la capacidad competitiva de él para reducir sus costos de producción, que son muy necesarios para ir a los mercados. Esa es una breve lectura, da una recomendación que hizo un señor ayer sobre el tema del ICE, pero estoy seguro que pueden salir recomendaciones mucho más creativas por parte de la comisión, por parte de los productores. Muchas gracias, y la investigación va a estar disponible pronto, dada la decisión que tome la Comisión de Bambú, pero estará públicamente de acceso a ustedes. Y gracias por haberme escuchado. Gracias, don Martín.